Desde los albores de la humanidad, algunas civilizaciones han sido marcadas por el peso de su origen, pero pocas llevan consigo una historia tan oscura y enigmática como la de los moabitas, un pueblo nacido del incesto y envuelto en rituales que desafiaban las leyes divinas. Su ascenso y caída estuvieron teñidos por el pecado, la idolatría y el juicio inquebrantable de Dios, que llevó a esta nación a ganarse la ira del Altísimo. ¿Cómo pasaron de ser un pueblo próspero a una civilización maldita? Y lo más impactante, cómo una simple mujer moabita desafió este destino y se convirtió en la bisabuela del rey David, inscribiendo su nombre en la historia de la redención. Hoy exploraremos el oscuro origen de los moabitas, sus prácticas más perturbadoras y su inevitable caída bajo el juicio divino. Pero también descubriremos una historia de redención que demuestra que el poder de la gracia puede cambiar hasta el linaje más maldito. Antes de comenzar, suscríbete a Viaje Divino, activa las notificaciones y déjanos tu comentario. ¿Crees que una nación puede ser condenada por su origen? Tu opinión es muy importante. Ahora, acompáñanos en este viaje a una de las historias más estremecedoras de la Biblia. Para comprender el origen de los moabitas, debemos remontarnos a una de las historias más controversiales del Antiguo Testamento, la caída de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su perversidad, fueron destruidas por la ira de Dios debido a la corrupción de sus habitantes. En medio de esta catástrofe, un hombre y su familia lograron escapar: Lot, el sobrino de Abraham. Pero su salvación no significó el fin de los problemas, sino el inicio de una historia marcada por el pecado y la desesperación. Lot, su esposa y sus 2 hijas huyeron de Sodoma gracias a la misericordia de Dios. Sin embargo, en su camino, su esposa desobedeció la orden divina de no mirar atrás y fue convertida en una estatua de sal. Esto dejó a Lot completamente solo con sus 2 hijas en una cueva, aislados del mundo. Es en este aislamiento donde surge una de las historias más perturbadoras de la Biblia. Las hijas de Lot, temiendo que la humanidad estuviera condenada a la extinción, idearon un plan macabro: embriagar a su padre y acostarse con él para preservar su linaje. Durante 2 noches consecutivas, las hermanas ejecutaron su plan, y como resultado, ambas quedaron embarazadas. De estos actos incestuosos nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Ammi, quienes se convertirían en los patriarcas de los moabitas y los amonitas, 2 pueblos que posteriormente se convertirían en enemigos de Israel. Desde su nacimiento, Moab cargó con el peso de un origen maldito. Su linaje no provenía de una unión legítima ni bendecida, sino de un acto desesperado que transgredía los mandamientos de Dios. Este pecado original marcaría el destino de su pueblo, que crecería apartado del pacto divino y se hundiría en la idolatría. Los moabitas, al establecerse en la región al este del Mar Muerto, desarrollaron una cultura propia con una fuerte identidad, pero también con prácticas religiosas y morales que los alejaban de Dios. Su adoración estaba centrada en Quemos, un dios cruel que demandaba sacrificios humanos y rituales de prostitución sagrada. Se creía que estos actos asegurarían la prosperidad de la nación, pero en realidad solo profundizaban su corrupción. A medida que Moab prosperaba, su relación con Israel se volvía cada vez más tensa. En los tiempos del Éxodo, cuando los israelitas viajaban por el desierto rumbo a la tierra prometida, los moabitas no solo les negaron el paso, sino que buscaron activamente su destrucción. Balac, el rey de Moab, temeroso de que el creciente pueblo de Israel representara una amenaza, recurrió a un profeta pagano llamado Balaam para maldecirlos. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de maldiciones, Dios puso en boca de Balaam bendiciones para Israel.
Frustrado por su fracaso, Balaam ideó otro plan. Si no podía maldecir a Israel, los llevaría a la perdición de otra manera. Así nació una de las estrategias más sutiles y peligrosas utilizadas por los moabitas: la seducción. A través de sus mujeres, Moab logró infiltrar el campamento israelita, llevando a los hombres a caer en idolatría y fornicación. Las sacerdotisas de Quemos, entrenadas en las artes de la manipulación y el engaño, no solo sedujeron a los israelitas físicamente, sino que los arrastraron a sus rituales paganos. Muchos comenzaron a adorar a Baal Peor, una de las deidades moabitas, participando en festines desenfrenados y sacrificios abominables. Como castigo por esta traición, Dios envió una plaga que mató a 24,000 israelitas, demostrando que el verdadero peligro no siempre venía de la guerra, sino de la corrupción interna. La decadencia moral de Moab no tenía límites. Su religión, lejos de promover la vida, exigía su sacrificio. Para honrar a Quemos, los moabitas realizaban ofrendas humanas, sacrificando niños en un acto aterrador de devoción. Esta práctica, común entre civilizaciones paganas, reflejaba hasta qué punto habían caído en la depravación. Pero a pesar de toda su perversión, Moab no era un pueblo ignorante. Su ubicación estratégica le permitió convertirse en una nación próspera y poderosa. Su economía se basaba en el comercio de ovejas y en la explotación de sus recursos naturales, lo que les permitió establecer alianzas con otras potencias de la región. Con el tiempo, Moab se convirtió en un reino con una estructura militar fuerte. Sus guerreros eran temidos y su influencia se extendió por siglos. Sin embargo, ninguna riqueza o poder político podía cambiar el hecho de que su fundamento estaba basado en el pecado. Su enemistad con Israel no solo era política, sino espiritual. Representaban la antítesis del pueblo elegido por Dios, simbolizando el lado más oscuro de la humanidad. A lo largo de los siglos, Moab experimentó momentos de grandeza, pero también de humillación. En varias ocasiones fueron sometidos por Israel y otras naciones vecinas. Pero la profecía sobre su destino final era clara. Moab sería destruido y su idolatría no quedaría impune. A medida que avanzamos en la historia, veremos cómo la caída de Moab se cumplió con exactitud. Sus días de gloria quedaron en el pasado y sus prácticas abominables atrajeron el juicio inminente de Dios. Pero en medio de esta oscuridad, una luz inesperada surgió de su pueblo: Ruth, una mujer moabita cuya historia cambiaría el rumbo de la humanidad. A medida que Moab prosperaba en lo material, su caída espiritual y moral se volvía cada vez más evidente. La idolatría, la corrupción y la perversión se habían arraigado profundamente en la cultura moabita, y aunque parecían intocables durante un tiempo, la justicia divina no tardaría en alcanzarlos. Uno de los momentos más impactantes de la historia de Moab ocurrió durante el reinado del rey Mesa. Este monarca, en su intento de resistir el dominio de Israel, llevó la idolatría moabita a un nivel de atrocidad nunca antes visto. En una desesperada súplica a su dios Quemos, Mesa sacrificó a su propio hijo primogénito en los muros de la ciudad para asegurar la victoria en la batalla. Esta imagen de horror quedó grabada en la memoria de los pueblos vecinos, reflejando hasta qué punto la influencia demoníaca de la idolatría había consumido a Moab. Pero no fue solo la idolatría lo que marcó la decadencia de Moab. Sus mujeres, quienes habían sido utilizadas estratégicamente para seducir a los israelitas en tiempos de Balaam, continuaban desempeñando un papel fundamental en la corrupción espiritual de la región. A través de matrimonios y alianzas, Moab mantenía su influencia en los pueblos cercanos, llevando consigo sus prácticas paganas. Las consecuencias de esta corrupción fueron devastadoras para Israel. En el libro de los Jueces,
encontramos una de las muchas ocasiones en las que Moab logró someter a los israelitas. Eglón, un rey moabita, dominó Israel durante 18 años, estableciendo un reinado de opresión y sometimiento. La crueldad de Eglón reflejaba la soberbia y la maldad de su pueblo, pero su destino estaba sellado. Dios levantó a un libertador, Ehud, quien engañó a Eglón y lo asesinó en su propia cámara, iniciando una rebelión que finalmente liberaría a Israel del yugo moabita. Pero los moabitas no aprendieron la lección. Cada vez que caían, volvían a levantarse con la misma soberbia, creyendo que sus dioses los protegerían. Sin embargo, las advertencias de los profetas eran claras. En Isaías 15 y 16 se pronuncian juicios severos contra Moab, anunciando su destrucción y su humillación final. Jeremías 48 también dedica un extenso capítulo al castigo de Moab, señalando que su arrogancia y su idolatría los llevarían a la ruina total. Dios mismo declara a través de los profetas que Moab sería devastado, que su orgullo sería abatido y que su gente clamaría en vano a sus ídolos, pues ningún dios pagano podría salvarlos del juicio divino. La historia nos muestra que esta profecía se cumplió con exactitud. Con el tiempo, Moab fue conquistado y absorbido por potencias más grandes. Su identidad como nación se desvaneció y su gloria quedó reducida a ruinas. A pesar de esta condena, la historia de Moab no termina solo en la destrucción. Entre las cenizas de su maldición, una historia de redención estaba a punto de surgir. Ruth, una mujer moabita, aparece en el relato bíblico en un contexto de hambre y desesperación. Casada con un hombre israelita que muere prematuramente, Ruth enfrenta una encrucijada: regresar a su pueblo y continuar con la tradición de sus ancestros, o seguir a su suegra Noemí a un destino incierto en la tierra de Israel. Contra toda lógica, Ruth toma una decisión que cambiaría la historia, abandona su identidad moabita y jura lealtad al Dios de Israel con las palabras inmortales: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Este acto de fe marca un giro impresionante en la narrativa. Por primera vez, una moabita rompe con la maldición de su pueblo y se somete al Dios verdadero. Su historia no solo es un testimonio de redención personal, sino un símbolo de cómo la gracia de Dios puede rescatar incluso a aquellos que provienen de un linaje maldito. Ruth es recibida en Belén, y a pesar de ser extranjera, encuentra favor a los ojos de Booz, un hombre justo y temeroso de Dios. A través de su matrimonio con él, Ruth no solo encuentra seguridad y amor, sino que se convierte en un eslabón crucial en la genealogía del Mesías. Su bisnieto sería nada menos que el rey David, y su linaje conduciría eventualmente a Jesucristo. Este hecho es asombroso porque demuestra que Dios, en su misericordia, puede transformar incluso los orígenes más oscuros en instrumentos de su gloria. Moab, un pueblo condenado por su pecado, encuentra redención en una mujer que decide abandonar la idolatría y someterse al Dios verdadero. Pero esta historia también es una advertencia. La caída de Moab muestra el destino de toda nación y persona que se aparta de Dios y se entrega a la corrupción. Su destrucción fue un recordatorio de que la idolatría, el pecado y la arrogancia tienen consecuencias devastadoras. Sin embargo, Ruth representa la otra cara de la moneda, la esperanza de que el arrepentimiento y la fe pueden cambiar incluso la historia más maldita. La historia de Ruth no solo es un testimonio de redención personal, sino también una revelación del carácter de Dios y su plan para la humanidad. Su inclusión en la genealogía del rey David y, eventualmente, de Jesús, demuestra que la gracia divina no está limitada por el origen, la nacionalidad o el pasado de una persona. Para entender la magnitud de su historia,
es importante recordar el contexto en el que vivió. En la cultura de la época, los moabitas eran vistos con desprecio por los israelitas debido a su origen incestuoso y su historial de enemistad con el pueblo de Dios. Moab no solo había sido un adversario militar, sino también un agente de corrupción espiritual. La prostitución sagrada, los sacrificios humanos y la idolatría habían definido a su civilización. Por eso, cuando Ruth decidió seguir a Noemí y adoptar al Dios de Israel, estaba desafiando todo lo que su cultura le había enseñado. Su decisión implicaba un abandono completo de su identidad moabita para abrazar una nueva fe y un nuevo pueblo. Este acto de entrega total es una poderosa lección sobre la conversión genuina y el poder transformador de la fe. En Belén, Ruth enfrentó una realidad difícil. Como viuda y extranjera, su situación era precaria. No tenía derechos ni seguridad y dependía completamente de la misericordia de los demás. En la cultura hebrea, los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran considerados los más vulnerables, y la ley mosaica establecía provisiones para protegerlos. Fue en este contexto donde Ruth conoció a Boaz, un hombre rico y justo que mostró bondad hacia ella. Boaz no solo permitió que Ruth recogiera espigas en sus campos, sino que también la protegió de cualquier abuso y aseguró que tuviera suficiente alimento. Aquí vemos una imagen clara del favor divino. Cuando una persona se somete a Dios, Él provee caminos de redención y restauración. La relación entre Ruth y Boaz culminó en un matrimonio que cambiaría la historia. En la cultura hebrea existía el concepto del pariente redentor, un familiar cercano que tenía el derecho de redimir las tierras y el linaje de un pariente fallecido. Boaz asumió este rol y tomó a Ruth como esposa, asegurando que el linaje de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí, no se extinguiera. De esta unión nació Obed, quien sería el abuelo del rey David. Este detalle es crucial, porque muestra cómo Dios usó a una mujer moabita proveniente de un pueblo maldito para ser parte de la línea real de Israel y eventualmente de la genealogía de Jesucristo. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios permitió que una moabita formara parte de la línea mesiánica? La respuesta está en el mensaje central de la historia de Ruth. La gracia de Dios no está limitada por el pasado de una persona. Ruth es un testimonio vivo de que la redención es posible para cualquiera que se vuelva sinceramente a Dios. Su historia prefigura la inclusión de los gentiles en la salvación, un tema que Jesús enfatizaría siglos después. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús es aún más impactante cuando la comparamos con la prohibición expresa de Deuteronomio 23:3. Ningún moabita entrará en la asamblea del Señor, ni aún en la 10ª generación. Sin embargo, Dios, en su misericordia, rompe esta maldición y la transforma en bendición. Esto nos deja una lección profunda. Ninguna maldición es más grande que la gracia de Dios. La historia de Ruth también nos recuerda la importancia de la fidelidad. A pesar de las dificultades, Ruth permaneció fiel a Noemí y a su nueva fe. Su determinación y carácter la llevaron a ser honrada, no solo en su tiempo, sino a lo largo de toda la historia. Pero mientras Ruth representa el lado redentor de la historia de Moab, el resto del pueblo moabita no tuvo el mismo destino. A lo largo de los siglos, Moab continuó en su idolatría y corrupción. Aunque tuvieron oportunidades de arrepentirse, su arrogancia los llevó a la destrucción total. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós pronunciaron juicios severos sobre Moab, advirtiendo que su orgullo y sus prácticas malvadas los llevarían a la ruina. Y así fue. Con el tiempo Moab desapareció como nación, cumpliendo la palabra de Dios. El contraste entre Ruth y su pueblo es impactante. Mientras Moab como nación fue destruido, Ruth
como individuo, fue exaltada. Esto nos lleva a una reflexión importante. El destino de una persona no está determinado por su origen, sino por sus decisiones. Muchos hoy en día sienten que su pasado los condena, que sus errores o su historia familiar los definen. Pero la historia de Ruth demuestra que Dios puede tomar a alguien de un linaje maldito y convertirlo en un instrumento de su gloria. Este mensaje es clave no solo para comprender la historia de Moab, sino para entender el propósito de la salvación en la Biblia. Dios no rechaza a nadie que sinceramente busque su gracia. A lo largo de la historia bíblica, la relación entre Moab e Israel fue turbulenta. Desde su origen incestuoso hasta sus intentos de seducir y destruir espiritualmente a los israelitas, Moab simbolizaba la oposición a Dios y a su pueblo elegido. Sin embargo, la historia de Ruth demostró que la gracia divina no tiene fronteras y que incluso aquellos marcados por la maldición pueden encontrar redención. Para comprender completamente el impacto de esta historia, debemos analizar la importancia de Ruth en el contexto del plan de Dios para la humanidad. Su inclusión en la genealogía de Jesús no fue un simple detalle histórico, sino una declaración poderosa sobre la naturaleza de la salvación. El linaje mesiánico, que culminó en la venida de Jesucristo, incluyó a figuras inesperadas como Ruth, una moabita, y Rahab, una prostituta de Jericó. Esto demuestra que Dios no elige a las personas por su estatus, su pureza étnica o su pasado, sino por su fe y disposición a seguirle. La presencia de Ruth en la línea del Mesías también prefiguró la inclusión de los gentiles en la promesa de salvación. Hasta ese momento, Israel había sido el pueblo escogido de Dios, pero con la llegada de Jesús, la salvación se extendió a todas las naciones. Ruth, como extranjera que fue aceptada en Israel, representa a todos aquellos que, sin ser parte del pueblo elegido, reciben la gracia de Dios a través de la fe. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos aplicar la historia de Moab y Ruth a nuestra vida hoy? Primero, nos enseña que el pasado no determina el futuro. Moab fue una nación condenada, pero Ruth, al elegir seguir a Dios, rompió con su herencia de maldición. Esto es un recordatorio de que no importa de dónde venimos, ni qué errores hemos cometido, lo que realmente importa es a quién decidimos seguir. Segundo, la historia de Ruth nos muestra la importancia de la lealtad y la fe. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», no fue solo una promesa a Noemí, sino un acto de total rendición a Dios. Esta misma actitud de entrega es la que se espera de todo creyente. Tercero, nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Ruth, una viuda extranjera sin recursos, se convirtió en la bisabuela del rey David y en un eslabón clave en la historia de la redención. Pero la historia de Moab también sirve como advertencia. La nación entera fue destruida porque persistió en su pecado, ignorando las advertencias de Dios. Esto nos muestra las consecuencias de la rebelión y la idolatría. Moab tuvo muchas oportunidades para cambiar, pero su orgullo y arrogancia los llevaron a la ruina. El mensaje es claro: mientras que la gracia de Dios está disponible para todos, aquellos que la rechazan y persisten en su pecado enfrentarán el juicio. En la profecía de Jeremías 48, Dios dice sobre Moab: «Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, de su altivez, de su arrogancia y de su orgullo, y de la altanería de su corazón. Será Moab destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor». Estas palabras muestran que el problema de Moab no fue solo su idolatría, sino su soberbia. Creían que podían desafiar a Dios y sobrevivir, pero al final fueron reducidos a nada. Este patrón se repite a lo largo de la historia.
Muchas civilizaciones poderosas han caído no por falta de riquezas o ejércitos, sino por su corrupción moral y espiritual. Moab no fue la primera ni la última nación en ser destruida por su arrogancia. Pero incluso en medio del juicio, la historia de Ruth nos recuerda que siempre hay una oportunidad para la redención. Su decisión de abandonar Moab y seguir a Dios cambió su destino y la convirtió en un ejemplo eterno de fe y transformación. La historia de Moab y Ruth es más que un simple relato del Antiguo Testamento. Es una advertencia sobre los peligros de la idolatría, la soberbia y la corrupción moral, pero también es un testimonio del poder redentor de Dios. A través de Moab, vemos lo que sucede cuando una nación elige alejarse de Dios y entregarse al pecado. Y a través de Ruth, vemos cómo una persona puede romper con su pasado y abrazar un destino completamente nuevo. Hoy, la historia de Moab sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo que, como Moab, se deja llevar por el orgullo, la autosuficiencia y la negación de la verdad divina. La idolatría ya no se manifiesta solo en dioses paganos como Quemos o Baal Peor, sino en la adoración del dinero, el poder, la fama y el placer descontrolado. La misma corrupción moral que condenó a Moab sigue presente en muchas sociedades actuales. Pero también vivimos en un tiempo en el que las oportunidades de redención están más accesibles que nunca. Así como Ruth pudo dejar atrás su pasado y convertirse en parte del pueblo de Dios, cualquiera que esté dispuesto a rendirse a Dios puede experimentar la transformación total de su vida. La lección central de esta historia es clara. No importa cuán oscuro sea tu pasado, ni de dónde vengas, lo que realmente define tu destino son tus decisiones y tu fe. Ruth eligió apartarse de la idolatría y confiar en Dios, y por eso fue recompensada de maneras que jamás habría imaginado. Si Dios pudo tomar a una mujer moabita y convertirla en la bisabuela del rey más grande de Israel y en un eslabón clave en la genealogía del Mesías, ¿qué no podrá hacer con aquellos que decidan entregarse a Él hoy? Este relato también nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. En su reino no importa la nacionalidad, el estatus social o los errores del pasado. Lo único que importa es la fe genuina y el deseo de seguirle. Ahora que hemos explorado a fondo la historia de los moabitas y la redención de Ruth, queda en tus manos la elección de qué lección tomar de este relato. ¿Seguirás el camino de Moab, dejándote llevar por el orgullo y la autosuficiencia? ¿O seguirás el ejemplo de Ruth, eligiendo confiar en Dios y permitiéndole transformar tu vida? Si esta historia te impactó y crees que su mensaje es importante, apóyanos dándole me gusta a este video. Deja tu comentario contándonos qué parte de la historia de Ruth y Moab te pareció más impactante y cómo crees que podemos aplicar estas lecciones hoy. Y no olvides suscribirte a Viaje Divino y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Juntos, sigamos explorando los misterios y las verdades más profundas de la historia bíblica. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.